Hola, ¿qué tal? Revisamos el tema de glándulas suprarrenal, los apartados de introducción y glucocorticoides. Y bueno, comenzamos con la introducción. La glándula suprarrenal o glándulas adrenales, como también se les conoce, están compuestos o se dividen en dos partes. Está la porción más interna, que es la médula, que la médula lo que libera son catecolaminas, que es un tipo de hormona aminas. En este, bueno, las catecolaminas que se liberan sobre todo es la epinefrina y en menor medida la norepinefrina, entonces es epinefrina o adrenalina como también se le conoce. Entonces son hormonas de tipo aminas. La corteza, que es la región más externa de la glándula suprarrenal, esta libera hormonas esteroideas que en conjunto se les conoce como corticoesteroides, ¿ok? Ya que son las hormonas liberadas por la corteza. La corteza a su vez se subdivide en las siguientes zonas. Del interior hacia el exterior es la zona reticular, la zona fascicular y la zona glomerulosa, que es la más externa. Cada una libera una hormona esteroidea diferente. La zona fascicular o fasciculada y la zona reticular libera o produce glucocorticoides y andrógenos suprarrenales, ¿ok? Sin embargo, se suele mencionar o suele en algunos textos resaltarse que la zona reticular libera sobre todo andrógenos, aunque también puede liberar algo de glucocorticoides, pero en especial libera andrógenos. La zona fascicular libera sobre todo glucocorticoides, en especial glucocorticoides, y la zona más externa es la zona glomerulosa y esta libera de forma exclusiva aldosterona, que es un tipo de mineralocorticoide. Entonces, del interior al exterior lo que se libera es la médula catecolaminas, sobre todo adrenalina, la zona reticular, sobre todo andrógenos, la zona fascicular, sobre todo glucocorticoides, y la zona glomerulosa libera aldosterona, mineralocorticoides. Toda la corteza son hormonas esteroideas y la médula es hormonas tipo aminas. Cada una, ¿ok? De estas zonas y la médula tienen una regulación diferente, ya que los efectos de cada una de las hormonas que libera cada una de estas regiones es diferente, que lo vamos a ver más adelante y en otros videos. Comencemos a estudiar la corteza suprarrenal, que ya platicamos cuáles son las hormonas que libera, ¿ok? Vamos a enfocarnos a cada una de estas hormonas. Como ya comentábamos, las hormonas que libera la corteza suprarrenal son esteroides. Y como son esteroides, ¿ok? Vaya, tanto los melacorticoides, los glucocorticoides, andrógenos, todos son esteroides. En el plasma no van a viajar libres, ya que son lipídicos, sino que van a viajar unidos a una proteína fijadora transportadora, ¿ok? La proteína que suele transportarlos es la transcortina o glúmina fijadora de corticosteroides, ¿ok? Que esta sobre todo va a transportar glucocorticoides, la albúmina, ¿ok? Y estas son proteínas fijas transportadoras y está la fracción libre. Vaya, que recordemos, la hormona libre es la hormona activa fisiológicamente hablando. La que está unida a proteínas está en manera de reserva y desde el punto de vista funcional está como inactiva. Pero la libre es la que lleva a cabo los efectos y es la que se regula. ¿Ok? Entonces, los corticosteroides libres son los que van a llevar a cabo el efecto tanto de la cuestión de la aldosterona, tanto la cuestión de los glucocorticoides, el cortisol, etcétera. Entonces, insisto, las hormonas de la corteza suprarrenal van a ser transportadas por proteínas fijadoras, ¿ok? En el caso de la médula, pues la médula libera aminas y las aminas sí son, bueno, las aminas de tipo catecolaminas son hidrosolubles. Entonces esas pueden viajar libres, pero aquí nos vamos a enfocar ya a la corteza solamente. Y bueno, vamos a comenzar con los glucocorticoides, que el principal glucocorticoide en humanos endógeno es el cortisol. Entonces, vamos a comenzar, como comentaba. Vamos a hablar de los glucocorticoides, se les llamó así porque el primer efecto que se les descubrió fueron los efectos sobre la glicemia. Sin embargo, actualmente se les han descubierto muchísimos efectos y tienen gran importancia fisiológica e incluso se extienden más allá y tienen gran importancia farmacológica y en múltiples tratamientos, como lo vamos a visualizar más adelante. El principal glucocorticoide en humanos endógeno, ¿okay? Que se sintetiza propiamente por el cuerpo, es el cortisol. Al cortisol también se le conoce como hidrocortisona, sin embargo aquí se merece una mención especial.
Aunque es cierto que cortisol e hidrocortisona es exactamente la misma molécula, en la terminología, ¿ok? Se emplea de distinta manera. Cortisol es cuando la molécula es sintetizada de forma endógena, o sea, de forma natural, y la hidrocortisona es cuando la molécula se sintetiza en laboratorio, ¿ok? Entonces, es la misma molécula, pero el término cortisol se utiliza cuando es endógena y el término hidrocortisona se utiliza cuando es por laboratorio, o sea, cuando es farmacológico. Entonces, cuando ustedes vean medicamentos y ven que dice hidrocortisona, pues hace referencia al cortisol. El cortisol y bueno, los glucocorticoides, porque cabe destacar que aunque el principal es el cortisol, existen varios glucocorticoides. Y bueno, todos los glucocorticoides van a ser esteroides, ¿ok? Como grupos son hormonas esteroideas. Este tipo de hormonas son esteroides. ¿Dónde se sintetiza el cortisol? Que de forma endógena, bueno, por la zona fascicular y reticular de la corteza de la glándula suprarrenal, sobre todo por la zona fascicular. El receptor el receptor en el que actúan los glucocorticoides, todos los glucocorticoides, no importa si son sintéticos, o sea, de laboratorio, o naturales endógenos, ¿ok? No importa, todos actúan en un mismo receptor que se le conoce como receptor de glucocorticoides. El receptor de glucocorticoides es un receptor citoplasmático, ¿ok? Y por lo tanto, es un receptor que está en el interior de la célula. Y bueno, tiene cierta lógica, puesto que como son hormonas esteroideas, es decir, son lipídicos, pueden atravesar la membrana celular y entran al interior de la célula y unirse al receptor citoplasmático, activarlo y van a modificar la expresión de genes. Por eso también se le puede conocer como un factor de transcripción. Vamos a empezar a platicar las acciones de los glucocorticoides. Y bueno, de forma general podemos decir que el cortisol se le conoce también como la hormona del estrés. ¿Y por qué? Porque los glucocorticoides, y bueno, el cortisol obviamente en este caso, nos ayudan a poder resistir y sobrellevar el estrés. Y eso también aplica en animales. Vaya, cuando un individuo o un animal no tiene cortisol, no tiene glucocorticoides, no soportan los periodos de estrés y les puede dar un choque cardiovascular a no poderlo sobrellevar, ¿ok? De una manera adecuada. Entonces, el cortisol, los glucocorticoides, preparan al organismo para poder soportar y sobrellevar el estrés, ¿ok? Y también mantenerlo. Entonces, los glucocorticoides no debemos de pensar que son malos o es una hormona mala, al contrario, son indispensables para la vida y en su cantidad suficiente son completamente saludables, ¿ok? Sin embargo, como todo, bueno, en exceso obviamente puede causar malestar, puede causar daño en el organismo, ¿ok? Pero pues los glucocorticoides son indispensables para la vida, ¿ok? Entonces, como forma general, lo que hacen es que van a preparar al organismo para sobrellevar y soportar el estrés, ¿ok? Entonces, bueno, ya comentamos de forma general que lo que hacen es que el organismo esté preparado para el estrés y lo pueda sobrellevar, ¿ok? Vamos a platicar qué es lo que hace, ¿ok? Todo lo que hacen los glucocorticoides va con ese enfoque. Sobre el metabolismo, ¿ok? Que fue lo primero que se descubrió. Bueno, en la glicemia y los carbohidratos, el efecto que tienen los glucocorticoides, ¿ok? El cortisol es que son hormonas hiperglucemiantes, aumentan la glicemia, ¿ok? ¿Por qué aumentan la glucosa en sangre? Bueno, uno, porque causan insulinoresistencia, hacen que los tejidos sean menos sensibles a la insulina. ¿Y qué es lo que hace la insulina? Bueno, recordemos que la insulina, uno de sus efectos es que hace que la glucosa que está en el plasma, que está en la sangre, entre al interior de las células para que las células la puedan aprovechar. Los glucocorticoides, pues, lo que van a hacer es causan resistencia a la insulina, entonces la insulina no puede actuar y si la insulina no puede actuar, pues la glucosa no puede entrar al interior de las células y se va a quedar en el plasma. Entonces eso va a empezar a causar que aumente la glicemia en sangre. A nivel hepático, aumentan la gluconeogénesis, es decir, estimulan a que el hígado libere glucosa. ¿Y cómo le hacen para que el hígado libere glucosa? Porque aumentan la gluconeogénesis, ¿ok? La producción de glucosa de nuevo. En este caso, los glucocorticoides sobre todo hacen que se utilice como sustrato para la gluconeogénesis los aminoácidos. Y además también tienen, otro mecanismo que tienen los glucocorticoides para causar hiperglicemia es que tiene un efecto permisivo en hormonas hiperglucemiantes. Por ejemplo, los glucocorticoides van a aumentar los receptores de glucagón, van a aumentar los receptores de catecolaminas, que estas hormonas, uno de sus efectos es que aumentan la glicemia porque hacen que el hígado libere todavía más glucosa. Entonces, veamos por donde lo veamos, los glucocorticoides
causan hiperglicemia, ¿ok? Porque hacen que y hacen que las células casi no capten glucosa. Entonces, ¿por qué aumenta la glicemia? Pues porque hacen que la glucosa no entre a las células por resistencia a la insulina, porque hacen que capten menos glucosa y hacen que el hígado libere más glucosa, ¿ok? Entonces, el hígado libera más glucosa a la sangre y la glucosa no entra a la sangre, bueno, todo eso hace que aumente la glicemia en sangre, ¿ok? Un mecanismo que es interesante porque esto típicamente pensaríamos que sería al revés o que no ocurriría, es que los glucocorticoides aumentan la glucogenogénesis, es decir, en lugar de causar glucogenólisis, o sea, en lugar de romper el glucógeno, no, de hecho los glucocorticoides lo que hacen es estimulan la formación de glucógeno, es decir, forman glucosa de nuevo a través de la gluconeogénesis, pero estimulan la formación de glucógeno, ¿ok? De almacén de glucosa. Esto quizás lo podemos pensar de una manera en la cual, como son hormonas del estrés, pues van a hacer que se almacene glucosa para en algún momento poderlo utilizar después, o sea, en caso que el estrés persista o se requiere energía para después. Entonces, guardan glucosa en forma de glucógeno, pero también forman glucosa de nuevo, como ya lo comentamos. Obviamente la formación del glucógeno, esto lo pongo aparte porque este no será un efecto hiperglicemiante, ¿ok? Entonces, bueno, podemos ver de esta manera que los glucocorticoides tienen efectos diabetogénicos. En las proteínas, ¿qué es lo que hacen los glucocorticoides? Este es un efecto bastante importante porque muchos de los efectos adversos que puede pasar cuando hay muchos glucocorticoides es justamente este motivo. Los glucocorticoides tienen un balance nitrogenado negativo, es decir, disminuyen el contenido de proteínas en el cuerpo y esto es bastante marcado el efecto. Entonces, ¿cómo le hacen para que disminuya el contenido de proteínas en el cuerpo? Lo que hacen es que aumentan la proteólisis, es decir, estimulan de forma intensa la destrucción de proteínas y disminuyen la proteogénesis, es decir, van a disminuir la síntesis de proteínas en prácticamente todos los tejidos. La única excepción a la regla es en el hígado. En el hígado aumentan la proteogénesis, en el hígado aumentan la síntesis de proteínas, ¿ok? Pero es el único lugar donde aumenta la síntesis de proteínas. De ahí en fuera van a estimular la destrucción de proteínas y van a inhibir la producción. Entonces, vaya, se destruyen y no se forman más. Entonces, eso hace que tenga un menor contenido de proteínas el cuerpo. Entonces, por ejemplo, ¿a qué consecuencias nos va a llevar esto? Pues bueno, aquellos tejidos que sean muy ricos en proteínas van a verse seriamente comprometidos. Por ejemplo, el músculo esquelético. El músculo esquelético está compuesto por gran cantidad de proteínas, entonces, ¿qué vas a hacer? Disminuyen la masa muscular. En la piel, la dermis es un acúmulo de proteínas, colágeno, elastina, etc. Entonces, ¿qué pasa? Adelgazan la piel, le hacen una piel muy frágil. Los vasos sanguíneos también tienen fibras de colágeno, etcétera, que le dan sostén a la par del vaso, pues las proteínas en los vasos sanguíneos. Eso hace que los vasos sanguíneos igualmente sean muy frágiles y se puedan romper o dañar con facilidad. El sistema inmune requiere de una gran cantidad de proteínas para funcionar. Entonces, al disminuir el contenido de proteínas, ¿ok? Y que no se puedan producir, pues van a comprometer seriamente la respuesta inmunitaria. En el hueso, que el hueso requiere la producción de colágeno, etcétera, pues también se va a ver comprometida la función del hueso y la integridad ósea. Entonces, como podemos ver, este efecto de el balance nitrógeno negativo y que impide la síntesis de proteínas y aumenta la destrucción, afecta a múltiples tejidos de maneras diversas, ¿ok? En el tejido adiposo y lípidos, bueno, ¿qué es lo que hacen? Tienen unos efectos bastante interesantes los glucocorticoides, ya que depende del tejido adiposo al que hagamos referencia es el efecto. En el tejido adiposo central, que hace referencia al tronco, a la cara, ¿ok? Son lipogénicos, o sea, estimulan el depósito de grasa. Por lo tanto, aumentan el tejido adiposo central, ¿ok? Sin embargo, el tejido adiposo periférico, el de las extremidades, son lipolíticos, ¿ok? Entonces, disminuye el tejido adiposo periférico, ¿ok? Entonces, por eso dibujé y les muestro este monito, que es como se ve una persona que tenga exceso de glucocorticoides. ¿Cómo se va a ver? Se va a ver con las extremidades muy delgadas, ¿ok? Porque hay lipólisis en las extremidades, entonces se van a ver súper delgaditas y aparte también disminuyen la masa muscular los glucocorticoides, pero en el centro, lo que es todo el tronco y la cara, ¿ok? Estimulan el depósito de grasa. Entonces va a verse una obesidad central o acúmulo de grasa central, ¿ok? Como lo podemos visualizar. Entonces,
Son lipolíticos a nivel periférico y son lipogénicos a nivel central. Estos efectos en los lípidos, bueno, van a aumentar los triglicéridos en sangre y también el colesterol sérico. Los glucocorticoides, además, aumentan el hambre, estimulan el apetito porque aumentan el neuropéptido Y a nivel del hipotálamo, que es uno de los neurotransmisores que estimulan el hambre. A nivel cardiovascular, aumentan la presión arterial, son hipertensores, porque, bueno, esto lo hacen por dos mecanismos principales. Uno es que causan vasoconstricción indirecta. ¿Por qué? Porque aumentan los receptores adrenérgicos en los vasos sanguíneos, es decir, aumentan los receptores alfa-1. Recordemos que los receptores alfa-1 son vasoconstrictores y están en prácticamente todos los vasos sanguíneos del organismo. Entonces, los glucocorticoides van a aumentar los receptores adrenérgicos alfa-1. ¿Y qué pasa si aumentan los receptores adrenérgicos alfa-1 en los vasos sanguíneos? Pues las catecolaminas, aunque estén en concentración normal, o sea, la norepinefrina, la epinefrina, etcétera. Bueno, ¿qué va a pasar? Aunque estén en cantidad normal en sangre, si hay muchos receptores de catecolaminas, pues estos van a actuar de forma más potente. Entonces, los glucocorticoides potencian los efectos de los glucocorticoides potencian los efectos de las catecolaminas, ¿ok? De la adrenalina, de la noradrenalina, etcétera, ¿ok? Porque aumentan los receptores. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a causar una vasoconstricción indirecta, ¿ok? Porque los glucocorticoides como tal, insisto, no causan vasoconstricción. Los glucocorticoides lo que hacen es que aumentan los receptores de catecolaminas y entonces las catecolaminas van a actuar en sus receptores y causan la vasoconstricción. Entonces aumentan la resistencia vascular y eso tiende a aumentar la presión arterial. Y otra cuestión es que aumentan la volemia. ¿Y por qué aumentan la volemia? ¿Por qué aumentan el volumen de sangre? Bueno, esto es porque disminuye la permeabilidad capilar. Entonces, no va a salir tanto líquido de los vasos sanguíneos, más bien el líquido va a tender a quedarse dentro del vaso sanguíneo y eso aumenta el volumen. Y otro es que tienen efectos mialocorticoides, porque los glucocorticoides pueden actuar, además de que actúan en su receptor, que es el receptor de glucocorticoides, también pueden actuar en el receptor de mialocorticoide. Entonces, ¿qué va a pasar? Tienen efectos mialocorticoides. Entonces, ¿por qué aumenta la volemia el efecto mialocorticoide? Pues porque estimula la retención de sodio, ¿ok? Estimula la retención de sodio. Y recordemos que si se queda el sodio a nivel renal, o sea, vaya, el riñón retiene sodio y ¿quién sigue el sodio? El agua. Entonces, eso va a aumentar la volemia. Los glucocorticoides, aunque aquí yo estoy haciendo hincapié en la cuestión de la retención de sodio del efecto milocorticoide, también tienen los otros efectos milocorticoides de que la cuestión que estimula la secreción renal de potasio, la secreción renal de hidrógenos, o sea, a nivel renal tiran potasio y tiran hidrógenos, ¿ok? Entonces, pero eso no lo estoy mencionando aquí porque pues esos no serían efectos presores, o sea, no son efectos que aumentan la presión arterial, pero lo menciono porque es importante pues conocerlo que, bueno, los glucocorticoides sí que tienen un efecto milocorticoide, ¿ok? De hecho, del 100% de la actividad milocorticoide que hay en el cuerpo, el 20% de la actividad milocorticoide aproximadamente lo hace el cortisol, lo hacen los glucocorticoides. Y el otro 80% de la actividad milocorticoide lo hace la aldosterona, que es el principal milocorticoide en humanos. Entonces, el aumento de la volemia por los mecanismos que ya comentamos y la vasoconstricción indirecta, estos dos aumentan la presión arterial. En el sistema óseo y metabolismo fosfocálcico, ¿qué es lo que hace? Bueno, los glucocorticoides son muy catabólicos en hueso, además de que estimulan la destrucción de proteínas en el hueso, vaya, el colágeno, y que no se forme más colágeno, ¿ok? ¿Qué otros efectos tienen? Bueno, tienen efectos en la cuestión de los minerales. Aumentan la resorción ósea. ¿Por qué? Porque aumentan el ligando RANK, ¿ok? Y bajan la osteoproteína, que esta combinación aumenta la osteoclastogénesis, aumenta la producción de osteoclastos y estimula la resorción del hueso. Entonces hace que el hueso se le destruyan muchas proteínas, ¿ok? Colágeno, se destruye mucho colágeno y se estimula la resorción del hueso. A nivel renal, estimulan la excreción renal de calcio y son potentes inhibidores de la producción de la vitamina D activa, entonces bajan la vitamina D activa. Por lo tanto, esto va a disminuir la absorción intestinal de calcio y de fósforo. Entonces, los glucocorticoides hacen que no entre calcio por el intestino y hacen que se tire mucho por el riñón. Entonces, ¿eso qué nos puede conllevar? Esto nos puede conllevar a hipocalcemia. ¿Ok? Y bueno, vaya, como causan mucho desgaste del hueso, en grandes concentraciones sí que nos pueden llevar a osteoporosis. En el sistema inmune, esto es de suma importancia
que lo recordemos tanto porque es muy pronto en los exámenes como también está la justificación de por qué los glucocorticoides se utilizan como tratamiento en múltiples enfermedades. Entonces esto es muy, muy, muy importante. En el sistema inmune, de forma general, podemos decir que deprimen la inmunidad, deprimen la respuesta inmunitaria. Se les reconoce como los inmunosupresores más potentes o de los más potentes que hay. Entonces, tienen efectos antiinmune, inmunosupresores vaya como tal, deprimen la respuesta inmunitaria. Son antiinflamatorios o antiflogóticos, es decir, evitan la inflamación o la disminuyen, ¿ok? Y esto es porque inhiben la síntesis de prostaglandinas, ¿ok? De hecho, inhiben a la fosfolipasa A2, con lo cual se impide la síntesis de prostaglandinas, ¿ok? Inhibe la síntesis de citocinas proinflamatorias o simplemente inhibe la síntesis de citocinas inflamatorias, ¿ok? O citocinas. Y estimulan la producción de citocinas antiinflamatorias, ¿ok? Entonces, inhibe la síntesis de prostaglandinas porque inhiben a la fosfolipasa 2, inhibe la síntesis de citocinas proinflamatorias o inflamatorias, o simplemente citocinas, lo pueden llegar a poner en el examen, y estimula la síntesis y la formación de citocinas antiinflamatorias. Esta la aumenta. En el examen, si van a poner citocinas, típicamente hace referencia a las proinflamatorias. Para que fueran las antiinflamatorias se tiene que especificar. Los glucocorticoides son potentes antialérgicos, bloquean la respuesta alérgica. Y en parte es porque van a impedir la liberación de histamina, ¿ok? Entonces, hacen que los basófilos, que los mastocitos no puedan liberar histamina y con ello bloquean de una forma intensa la respuesta alérgica. Pero también, pues, porque son antiinflamatorios y también existe la inflamación alérgica. Y, tienen efectos de anticicatrización, ¿ok? Son anticicatrizantes. Inhiben la síntesis de colágeno, ¿ok? Y para que se pueda llevar a cabo la cicatrización, pues se requiere hacer una síntesis muy importante de colágeno y que este colágeno se acumule para crear el tejido cicatrizal. Sin embargo, los glucocorticoides, pues, evitan la formación de colágeno de proteínas, entonces evitan la cicatrización. Por lo tanto, aquí hay un detalle muy importante. Si se está en una situación en la cual se utilizan muchos glucocorticoides por algún motivo o la persona tiene muchos glucocorticoides, van a conllevar un estado de mala cicatrización. ¿Ok? Entonces, para mostrar este efecto, bueno, aquí vemos una persona que tiene una cicatriz queloide, que es una cicatriz que sale más allá de los bordes, vemos cómo está esta situación. Y bueno, ¿qué es lo que pasa si a esta persona le extirpan la cicatriz? Lo que va a suceder es que se va a volver a formar de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Se extirpa la cicatriz y se tienen que administrar glucocorticoides, porque los glucocorticoides, al administrarlos, son potentes anticicatrizantes y van a impedir que se pueda volver a formar la cicatriz. Entonces, no solamente es quitarla, sino es administrar glucocorticoides. Ahora, cuando la cicatriz queloide no es tan grande como se ve aquí, algunas veces con la pura administración de glucocorticoides hacen que se deprime, que desaparezca la cicatriz queloide, que se aplane. ¿Ok? Entonces, esto lo menciono para que vean el potente efecto anticicatrizante que tiene, que evita la formación de una nueva cicatriz, o incluso si este hubiera sido más pequeño, se puede administrar y aplanan la cicatriz. Entonces, no olvidemos, son potentes depresores del sistema inmune. A nivel sanguíneo, lo que hacen los glucocorticoides es que aumentan o estimulan la síntesis de eritrocitos, de plaquetas, ¿ok? Aumentan los neutrófilos y con ello pues aumenta la cuenta leucocitaria, puesto que los neutrófilos son los principales leucocitos. Sin embargo, aquí hay que tener cuidado. A diferencia de los eritrocitos y las plaquetas, los glucocorticoides los glucocorticoides aumentan los neutrófilos no porque aumente su síntesis, sino porque estimulan que salgan de sus reservas. O sea, los neutrófilos están guardados y los glucocorticoides los sacan, ¿ok? Entonces, eritrocitos y plaquetas, glucocorticoides que hacen aumentan su producción en la médula ósea, ¿ok? De estos sí netamente se producen más. Los neutrófilos no aumentan su producción. Los neutrófilos aumentan en sangre porque los glucocorticoides hacen que salgan de sus escondites, de sus reservas. Y pues al aumentar los neutrófilos, que es el principal leucocito en sangre, pues aumenta la cuenta leucocitaria. Los demás glóbulos blancos los disminuye. Disminuye los linfocitos, eosinófilos, basófilos, monocitos, los disminuye porque disminuye de forma importante su producción e incluso estimula su apoptosis. Ahora podemos pensar, bueno, pero la inmunidad probablemente se puede mantener o van a ayudar porque aumentan los neutrófilos. No, los neutrófilos no van a ser tan funcionales. Los glucocorticoides
deprimen la respuesta inmunitaria y deprimen la respuesta de los neutrófilos. Entonces, aunque tengamos los neutrófilos aumentados en sangre, estos neutrófilos es como si no estuvieran porque funcionalmente no sirven. En sistema nervioso central, bueno, en cantidades adecuadas los glucocorticoides ayudan a la memoria, ayudan a que se mantenga una atención adecuada, que uno pueda mantener más enfoque, ya que son las hormonas del estrés y cuando uno está estresado y tiene un nivel de glucocorticoides, digámoslo, leve moderado, vaya, el adecuado, potencian los efectos del sistema nervioso, ¿ok? O sea, yo no creo que esté más atento, que pueda manejar mejor las cosas, etcétera, ayudan a la memoria, etcétera, pero en exceso los glucocorticoides, ¿ok? ¿Qué pueden hacer? Bueno, causan tendencia a la depresión, apatía, letargia, fatiga y muerte celular, ¿ok? Sobre todo en varias áreas del sistema nervioso central como el hipocampo. Entonces, aquí vemos una cuestión muy interesante de, bueno, ¿por qué estar constantemente estresado con grandes niveles de estrés que eso aumenta los glucocorticoides, pues bueno, causa tendencia a la depresión y pues no es lo más sano para el sistema nervioso, ¿ok? Porque un exceso de glucocorticoides y por largo tiempo tiene efectos deleterios. Otros efectos que tienen los glucocorticoides es que van a deprimir varios ejes hormonales, por ejemplo, deprimen o van a inhibir la liberación de TSH, también de las gonadotrofinas, LH, FSH, la DH, ¿ok? Aumentan la presión intraocular porque disminuyen el drenaje del humor acuoso, ¿ok? Entonces, en unas personas con glaucoma que tienden a tener aumentada la presión intraocular hay que tener precaución y aumentan la secreción de ácido a nivel del estómago. Esto nos explica por qué hay una asociación, no voy a mencionar que sea la única, pero hay una asociación importante entre el estrés y la producción de úlcera péptica. ¿Por qué? Porque pues cuando una persona está constantemente estresada, con grandes niveles de estrés, aumentan mucho los glucocorticoides y los glucocorticoides aumentan mucho la secreción de ácido en el estómago y el exceso de ácido puede ser corrosivo y lesionar la mucosa del estómago y causar úlcera péptica, ¿ok? Sin embargo, bueno, cabe mencionar que la causa más común de úlcera pépticas actualmente son otras, no es la cuestión del estrés, pero sí que se sabe que el estrés puede llegar a promover o facilitar la producción de úlcera péptica a nivel del estómago o en nivel de duodeno. Pasemos a hablar de la regulación de los glucocorticoides, del cortisol en este caso, que es el endógeno, ¿ok? Bueno, está el eje de retroalimentación, ¿ok? Entonces, el hipotálamo libera CRH, que es hormona liberadora de corticotropina. La CRH, ¿ok? Liberada por el hipotálamo se regula por centros superiores, ¿ok? Es decir, en el sistema nervioso central, varios sistema límbico, etcétera, varias regiones, ¿ok? Van a motivar que el hipotálamo libere CRH, ¿ok? La CRH va a la adenohipófisis o hipófisis anterior y estimula la liberación de ACTH, que es hormona adenocorticotrópica. Entonces la ACTH, ¿ok? Que es un derivado de la propia melanocortina, va a la glándula suprarrenal, específicamente a la corteza suprarrenal, ¿ok? Y va a activar una enzima, ¿ok? Que es la colesterol desmolasa, ¿ok? Para estimular y promover la síntesis de los corticosteroides. Pero el corticosteroide que sobre todo regula la ACTH es el cortisol. ¿Ok? Entonces la ACTH estimula la liberación de cortisol. Entonces ya se libera el cortisol. El cortisol, a su vez, ¿ok? ¿Qué va a hacer? El cortisol va a causar una retroalimentación negativa y va a inhibir la liberación de ACTH en la adenohipófisis y de CRH en el hipotálamo. Entonces, muy sencillo. Si tenemos demasiado cortisol, vaya, ya se libró demasiado cortisol y ya no quiero más, ¿qué va a pasar? Pues el cortisol va a inhibir la liberación de CRH y ACTH, y entonces si ya no hay CRH y ACTH, entonces ya no se va a liberar más cortisol y el cortisol va a tender a normalizarse. Y al contrario, si el cortisol baja, ¿qué va a pasar? Pues ya no va a haber quien inhiba la liberación de CRH y ACTH, entonces aumentan y estas van a ir, bueno, la ACTH va a ir a la glándula suprarrenal y va a estimular la liberación de cortisol. ¿Ok? Y entonces el cortisol va a aumentar con tendencia a normalizarse. O sea, vaya, recordemos que estaba bajito, no va a aumentar por arriba de lo normal, sino que va a aumentar para normalizarse. La CRH actúa en su receptor, que es el receptor de CRH, la CTH actúa en el receptor de la CTH, y ambos, como lo podemos visualizar aquí, ambos receptores, tanto el receptor de la CRH como el de la CTH, son receptores metabotrópicos acoplados a proteína GS y pues por lo tanto utilizan el sistema del AMP cíclico como segundo mensajero. El cortisol, como ya lo hemos comentado, es una hormona esteroidea, tiene un receptor intracelular, ¿ok? Ahora,
Cuestiones que van a afectar, ya platicamos el eje, que es lo principal. Ahora, ¿qué cuestiones pueden afectar el eje, la liberación de CRH? Bueno, estas cuestiones aumentan la liberación de cortisol y esto lo afectan desde planos altos, ¿okay? Que estimulan la liberación de CRH y ACTH, ¿ok? Bueno, es citocinas proinflamatorias, ¿ok? Esto tiene mucha lógica, vaya, ¿por qué? Bueno, cuando pasa alguna circunstancia que activa el sistema inmune y el sistema inmune produce citocinas proinflamatorias y hay inflamación, ¿qué va a pasar? Se liberan estas sustancias, las citocinas proinflamatorias, y estimulan la liberación de cortisol. Ahora, ¿con qué fin es esto? Recordemos el cortisol que hace. El cortisol es inmunosupresor. Entonces, ¿qué va a pasar? El cortisol es el que va a impedir que el sistema inmune se sobreactive. Va a impedir que el sistema inmune haga de más. ¿Ok? Entonces es muy, muy importante porque la hormona que va a contener la respuesta inmunitaria, es decir, va a evitar que sea excesiva al grado de poder dañar o al grado que pueda comprometer la vida, porque así como el sistema inmune nos puede proteger, y es de suma importancia para la vida, el ser humano también nos puede llegar a matar, ¿ok? Porque puede tener respuestas inmunitarias tan excesivas que comprometen la respuesta, que comprometen la vida. Entonces, el cortisol es sumamente importante porque es el que va a evitar que la respuesta inmune sea excesiva, es el que va a evitar que haya una sobreactivación inmunitaria. Por lo tanto, modera la respuesta inmunitaria y hace que la respuesta inmunitaria sea adecuada para lo que se está viviendo, para lo que se está enfrentando el sistema inmune. Entonces, muchas veces pensamos como que, ay, qué triste, qué malo que los glucocorticoides sean inmunosupresores, eso es súper malo. Pues la verdad es que no es tan malo, porque el sistema inmune en exceso es malo y no hace daño. Incluso puede comprometer la vida. Entonces, los glucocorticoides van a evitar esta situación, van a limitar la respuesta inmunitaria y van a hacer que sea adecuada y suficiente para lo que se esté transitando o a lo que se esté enfrentando el sistema inmune. De hecho, las personas que tienen deficiencia de glucocorticoides, como lo es la enfermedad de Addison, que la vamos a platicar más adelante, son personas que, por ejemplo, cuando las operan, tienen mucho riesgo de morir o un riesgo mucho más alto de morir, ¿ok? A comparación de las personas normales, durante o posterior a la cirugía. Y no porque la cirugía esté mal hecha, sino que ¿qué es lo que pasa? Cuando una persona se somete a una cirugía, sea cual sea, se activa el sistema inmune y se produce una inflamación. ¿Y qué es lo que pasa si hay deficiencia de glucocorticoides? Puede que durante la cirugía o después de la cirugía se active tanto el sistema inmune y se produzca una inflamación tan intensa que se produce una inflamación multisistémica y causa un fallo multiorgánico, un fallo multiorgánico, y eso puede comprometer la vida y ser fatal, ¿ok? Y todo es porque el sistema inmune se sobreactivó. Entonces, los glucocorticoides son muy importantes, ¿ok? Otro, recordemos que los glucocorticoides, el cortisol, hormona, es la hormona del estrés, por lo tanto, obviamente el estrés aumenta el cortisol, porque el cortisol es la hormona que nos va a ayudar a poder soportar el estrés y prepararnos para ello. Y ahora, el estrés no importa cuál estrés sea, puede ser estrés físico que puede ser dolor, infecciones, enfermedades, el ejercicio, extremos de temperatura, fracturas, etcétera, vaya, hipoglucemia, cualquier situación que sea un estrés para el organismo, ¿ok? Estrés físico, ¿ok? Todo esto va a aumentar los glucócorticoides. Y también, no solamente es estrés físico, sino que también puede ser estrés emocional o neurológico. Entonces, cuando una persona transita, por ejemplo, por estadios de depresión, ansiedad o simplemente la preocupación por un examen, por una situación familiar difícil o una situación personal difícil, etcétera, eso es algo estresante y eso es más que suficiente para aumentar el cortisol. Entonces, el cortisol aumenta por estrés, ya sea físico, orgánico o estrés emocional, ¿ok? Para ambos y nos va a ayudar a poder sobrellevar ese estrés. Por último, el cortisol tiene un ciclo circadiano, ¿ok? Vaya, ¿en qué momento del día es cuando se da la mayor secreción del cortisol? Es en la mañana, ¿ok? Su pico de secreción es de 6 a 8 de la mañana, lo cual es bastante interesante y es bastante importante porque es a la hora a la cual solemos levantarnos, despertarnos. Entonces el cortisol es la hormona que nos da la energía para poder iniciar el día, ¿ok? Entonces está elevado de 6 a 8 de la mañana. Y cuando está más bajo el cortisol, pues el cortisol va a estar muy bajo en la noche, justamente pues para poder estar más relajados y poder conciliar el sueño, ¿ok? Ahora, cabe mencionar que este ciclo circadiano del cortisol es adaptable, ¿ok? Tarda en promedio 2 semanas en adaptarse, ¿ok?
ya que, por ejemplo, un velador, una persona que trabaja de noche y que su ciclo de sueño, pues es al revés, está despierto de noche, y dormido de día, ¿ok? Esto se puede invertir y, por ejemplo, si esta persona suele levantarse de 6 a 8 de la noche para irse a su trabajo, pues después de 2 semanas de la persona estar haciendo esto, su pico de cortisol puede ser de 6 a 8 de la mañana. Claro, de 6 a 8 de la noche, para este ejemplo, perdón, de 6 a 8 de la noche para este velador. Entonces, ¿qué es lo que quiero que se entienda? Vaya, esto no es algo fijo, es algo adaptable, pero en la mayoría de los humanos que tenemos, pues, un estilo de vida más común, pues bueno, te estás despierto en el día y dormido en la noche, pues el pico de cortisol es de 6 a 8 de la mañana y está más bajo el cortisol en la noche. En un velador o una persona que trabaja en noche, etcétera, pues bueno, esto se puede invertir. Por ejemplo, que si se suele levantar de 6 a 8 de la noche, pues su pico de cortisol va a ser de 6 a 8 de la noche y pues va a estar más bajo durante el día el cortisol, que es cuando duerme. Entonces, no olvidemos qué cosas aumentan los glucocorticoides. No olvidemos la cuestión del estrés, ¿ok? Y todo lo que involucra. Ahora, lo que platicamos, glucocorticoides y farmacología. Los glucocorticoides, vaya, tienen múltiples usos, tienen demasiados usos, ¿ok? ¿Y por qué? Bueno, esto sobre todo es por el efecto inmunosupresor que tienen o que generan. La mayoría de las hormonas, ¿cuándo las vamos a utilizar? Por ejemplo, las hormonas tiroideas, ¿cuándo las vamos a utilizar? Las vamos a utilizar en un estado de deficiencia de esa hormona y se utiliza como terapia de reemplazo hormonal. Vaya, tienes hipotiroidismo, pues te voy a dar hormona tiroidea. ¿Ok? Bueno, los glucocorticoides obviamente también se pueden utilizar para ese fin como terapia de reemplazo hormonal. O sea, una persona no tiene cortisol, no tiene glucocorticoides, bueno, pues te va a darte glucocorticoides farmacológicos. Se dan. ¿Ok? Pero no es la única indicación. Los glucocorticoides son de las pocas hormonas que se usan más allá de terapia de reemplazo hormonal. ¿Y con qué fin se utilizan? Sobre todo por su efecto inmunosupresor, ya sea inmunosupresor, ¿ok? O antiinflamatorio, etcétera. Entonces se utilizan mucho los glucocorticoides. Entonces, vaya, los glucocorticoides también los podemos llegar a encontrar en farmacología como antiinflamatorios esteroideos, que son los glucocorticoides, ¿ok? Ejemplos de ellos, de los más famosos, es la prednisona, dexametasona. Estos hay que recordarlos para fines del examen porque sí los pueden llegar a mencionar. Son glucocorticoides farmacológicos. La fluticasona, beclometasona, betametasona, mometasona, metilprednisolona, etcétera. Vaya, la lista es bastante larga, ¿ok? Entonces, todos estos son fármacos de tipo glucocorticoides, ¿ok? ¿Y para qué se utilizan? Vaya, ¿por qué menciono que se utilizan mucho? Bueno, primeramente, ¿para qué los vamos a utilizar? Bueno, pues obviamente los glucocorticoides se pueden utilizar como terapia de reemplazo hormonal. Vaya, una persona tiene cortisol, pues le voy a darle glucocorticoides. Ok, esa es como la más obvia. Las otras se utilizan por sus efectos inmunosupresores y antiinflamatorios. Entonces, ¿quiénes se pueden utilizar? Vaya, ¿quién sí tiene cortisol? Pero a pesar de que tiene cortisol, le voy a darle glucocorticoides porque quiero bajar la respuesta inmunitaria. Pues bueno, van a ser pacientes sometidos a algún trasplante, los pacientes post-trasplantados, por ejemplo, de trasplante hepático, de trasplante renal, etcétera. ¿Por qué? Porque el sistema inmune ataca lo desconocido. Si a una persona le ponen un órgano que no es de ella, un riñón ajeno, un hígado que no es de ellos, etcétera, ¿qué va a pasar? Pues el sistema inmune de esa persona va a atacar el injerto, va a atacar a ese riñón trasplantado, a ese hígado trasplantado, porque al final del día no es algo propio, no es algo del propio cuerpo. El sistema inmune lo ve como desconocido y lo va a atacar. Entonces, para evitar el rechazo del órgano, vamos a dar corticoides. Entonces, típicamente los esquemas de inmunosupresores que se les dan a los pacientes post-trasplantados o trasplantados incluyen glucocorticoides, porque van a inhibir mucho la respuesta inmunitaria y con eso vamos a evitar que se rechace el órgano y con eso vamos a ayudar que ese órgano que se trasplantó pueda durar muchísimos años en la persona. Entonces, ya van dos usos de los glucocorticoides. Van terapia de reemplazo hormonal, pacientes post-trasplantados o trasplantes. Otra, enfermedades autoinmunitarias. Los glucocorticoides se utilizan mucho en las enfermedades autoinmunitarias, por ejemplo, en muchísimas enfermedades reumatológicas, como por ejemplo lo que son ciertas vasculitis, por ejemplo también en lo que es el lupus eritematoso sistémico, etcétera. Entonces, se utilizan muchísimo, ¿ok? En enfermedades autoinmunitarias. También, por ejemplo, en la anemia hemolítica autoinmune, en la púrpura trombocitopénica inmune, etcétera. Entonces, se utilizan mucho los glucocorticoides en enfermedades autoinmunitarias. Por último, también se utilizan como antialérgicos. Entonces,
En enfermedades alérgicas son muy utilizados los glucorticoides porque van a deprimir la respuesta alérgica. Entonces se utilizan, por ejemplo, mucho en la rinitis alérgica, en el asma alérgica, ¿ok? Etcétera. Entonces tienen muy, muy buena respuesta, ¿ok? Ahora, en estas cuestiones que acabamos de platicar, pues bueno, sería para un uso quizás más crónico de los glucocorticoides, pero también se pueden utilizar, ¿ok? Para usos agudos, por ejemplo, cuando una persona tiene algún traumatismo en la médula espinal, se puede utilizar algunos glucocorticoides para evitar la inflamación, ¿ok? Excesiva de la médula espinal, ¿ok? También se pueden utilizar en algunos procedimientos quirúrgicos que causan demasiada inflamación, ¿ok? Etcétera. Entonces, se utilizan bastante igual. Cuando hay una situación vaya, una enfermedad que está causando mucha inflamación, pues se pueden utilizar los corticoides y van a bajar la inflamación, ayudan bastante. Entonces, son fármacos que se utilizan demasiado, ¿ok? Insisto, y se usan más allá de la terapia de reemplazo hormonal. Continuamos con las patologías de los glucocorticoides. Vamos a platicar del exceso de glucocorticoides. Ahora, cabe mencionar, aunque estamos mencionando patologías del cortisol, aquí no importa si son glucocorticoides farmacológicos, ¿ok? Para el cuerpo, glucocorticoides, glucocorticoides, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a platicar del exceso de glucocorticoides, que es lo que se conoce como el síndrome de Cushing, y la disminución que el escenario típico de la baja de cortisol, pues es la insuficiencia suprarrenal. Ok, entonces vamos a platicar de cada uno de ellos, lo que se presenta de manera general cuando hay exceso de deficiencia de glucocorticoides y posteriormente a mencionar algunos puntos clave o algunos puntos relevantes. Muy bien, entonces vamos a comenzar, vamos a llenarlo por columnas para que sea más sencilla la comprensión. Vamos a comenzar con el exceso de glucocorticoides, que es cuando hay sí, vaya, que es lo que se conoce como síndrome de Cushing. Bueno, en lo que es la glucosa, vaya, cuando hay exceso de glucocorticoides, vamos a tener hiperglicemia. Incluso se puede desarrollar diabetes mellitus, porque recordemos que los glucocorticoides son diabetogénicos, causan resistencia a la insulina, le hacen que el hígado libere mucha glucosa, etc. En las proteínas vamos a tener un balance nitrogenado negativo, ¿ok? Balance nitrogenado negativo y por ende una disminución de la masa muscular, tendencia a la osteopenia porque disminuye el colágeno en los huesos, etcétera. En los lípidos plasmáticos vamos a tener un aumento del colesterol y un aumento de los triglicéridos. El sistema inmune, vamos a tener inmunodepresión, ¿ok? Inmunodepresión. ¿Y esto cómo se va a ver, a observar clínicamente? Pues bueno, porque el paciente va a tener una tendencia alta a infecciones, infecciones respiratorias, infecciones en la piel, infecciones del tubo digestivo, etcétera. Presión arterial, vamos a tener hipertensión, presión arterial alta, los receptores adrenérgicos van a estar elevados porque recordemos que los glucocorticoides tienen un efecto permisivo en las catecolaminas, entonces aumentan los receptores adrenérgicos. En el sistema óseo vamos a tener osteoporosis, la acción de la corticoide va a estar aumentada. Recordemos que los glucocorticoides pueden actuar en el receptor de melanocorticoides y promover sus efectos, entonces va a estar aumentada a nivel renal, va a estar aumentada la retención de sodio, la excreción de potasio y la excreción de iones hidrógeno. Entonces, exactamente igual a la cuestión de la aldosterona, pero aquí lo está haciendo el cortisol, o bueno, los glucocorticoides que actúan en el receptor. Entonces se retiene sodio, ¿ok? Y eso a la vez hace que se retenga líquido, tiran potasio a nivel renal y tiran iones hidrógeno. Constitución corporal, bueno, ¿cómo se ve de una persona que tenga exceso de glucocorticoides? Bueno, tiene una apariencia bastante llamativa cuando se tiene un exceso de glucocorticoides. Y ¿cómo es? Bueno, es a caracterizar por tener una obesidad central, ¿ok? Vaya, un abdomen globoso, va a haber unos acúmulos de grasa interesantes en el tronco del cuerpo, como lo que es la jiba de búfalo, vaya, en lo que es la región alta de la espalda, va a haber depósito de grasa supraclavicular, va a haber un depósito de grasa muy importante en la cara que causa lo que se le conoce como facies en luna llena, y las extremidades van a estar muy delgaditas, van a estar muy delgadas, y están delgadas por dos cosas, porque
recordemos que los glucocorticoides causan lipólisis en las extremidades y además disminuyen la masa muscular. Entonces las extremidades están muy delgaditas porque disminuye la masa muscular y disminuye el tejido adiposo. Entonces, vaya, estas personas se ven con obesidad central y las extremidades muy delgadas, ¿ok? Y recordemos depósitos de grasa, ¿ok? Particulares que se observan aquí, bueno, la jiba de búfalo, el depósito de grasa supraclavicular, las fases en luna llena, que es por la cara que tiene un depósito excesivo de grasa, ¿ok? Y esto también podemos observarlo en los niños, ¿ok? Entonces hay aumento de peso corporal. En los niños, además, vaya, recordemos que para crecer se requiere proteínas. Las proteínas es lo que va a dar la estructura y el sostén, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar si un niño se expone a exceso de glucocorticoides, ya sea de causa farmacológica o por enfermedad, porque tiene un tumor secretor de cortisol, etcétera? Bueno, son niños que probablemente no van a llegar a su talla blanco familiar, o sea, no van a ser tan altos como pudieran ser, pueden quedarse más chaparritos o incluso tener talla baja, porque los glucocorticoides, como son tan catabólicos de proteínas, van a impedir que haya una formación adecuada de proteínas y entonces no se va a poder crecer. Entonces, eso se vería en los niños. En la piel, lo que vamos a observar, ¿ok? Es que la piel se adelgaza, la piel se atrofia porque pues la dermis es un acúmulo de proteínas, entonces es súper, vaya, los glucósidos son súper catabólicos en proteínas, entonces la piel se adelgaza, se hace muy frágil, ¿ok? También hay una tendencia al acné, a piel seborreica. Este, También vamos a tender a ver como los vasos sanguíneos son muy frágiles porque se adelgaza la pared de los vasos, te puede romper. Entonces, eso en la piel se va a visualizar como equimosis, vaya, se van a verse como moretones. Incluso se puede producir púrpura, que la púrpura es que vaya, son rompimientos de los vasos que hacen que se extravasíe sangre y se ven manchitas pequeñas, okay, de color púrpura. Y otra cuestión muy importante que observamos en la piel es en las regiones en las que la piel se estira mucho, por ejemplo en el abdomen, que hay un abdomen globoso, que la persona sube mucho, vaya, sube de peso y el abdomen crece, bueno, la piel está muy adelgazada y está muy frágil, entonces crece mucho el abdomen y se estira la piel del abdomen y se crean estrías, ¿ok? Que aquí son unas estrías muy interesantes porque son estrías purpúreas. Entonces, vaya, son estrías muy grandes y tienen un color púrpura. ¿Por qué? Porque en esas regiones, vaya, la piel está tan adelgazada que digamos lo que se transparenta en los vasos sanguíneos y da un tono violáceo, ¿ok? Entonces son estrías purpúreas. Entonces, no debemos de perder estos puntos de vista. En la sangre, ¿qué es lo que vamos a observar? En la sangre lo que vamos a observar es que hay poliglobulia, es decir, hay aumento de glóbulos rojos, hay trombocitosis, es aumento de plaquetas, aumentan los leucocitos a expensas de neutrófilos, hay neutrofilia, y los demás leucocitos disminuyen los linfocitos, eosinófilos, basófilos, monocitos, etc. Entonces, eso es lo principal, ¿ok? Que vamos a observar, ¿ok? Cuando hay exceso de glucocorticoides. Ahora, yéndonos al otro lado de la moneda, en la deficiencia, que es cuando hay insuficiencia suprarrenal, que es la baja de cortisol. La insuficiencia suprarrenal también puede verse acompañada de la deficiencia de otras hormonas suprarrenales. Por ejemplo, puede verse acompañada de la deficiencia de aldosterona, ¿ok? Entonces, pero aquí vamos a enfocarnos a los síntomas que se producen por la baja de cortisol. Entonces, en la glucosa, ¿qué es lo que vamos a observar? Vamos a observar hipoglucemia o tendencia a la hipoglucemia. En las proteínas podemos ver un balance nitrogenado positivo o quizás neutro, ¿ok? Los lípidos plasmáticos, podemos ver una baja de triglicéridos, ¿ok? El sistema inmune aquí va a ser hiperreactivo, es demasiado funcional. Entonces, se promueve estados proinflamatorios, una respuesta inmune exagerada, etcétera. Las personas tienden a tener fiebre, ¿ok? Tienden a tener fiebre, ¿ok? La presión arterial tiende a haber hipotensión e incluso puede haber choque cardiovascular. Los receptores adrenérgicos van a estar disminuidos y este es un detalle muy importante porque aquí una persona que tenga insuficiencia suprarrenal y que tenga bajo el cortisol, bajo los glucocorticoides, como tiene bajos los receptores adrenérgicos, aunque se le ponga, por ejemplo, si se le ponen catecolaminas para que aumente la presión, la persona no va a responder. ¿Y por qué la persona no va a responder? Porque como no hay receptores en los vasos sanguíneos para las catecolaminas, aunque se ponga farmacológicamente, pues no hay respuesta. Entonces, están bajos. El sistema óseo puede ver huesos ligeramente más densos o normales. La acción mielocorticoide, bueno, aquí la respuesta es que depende, ¿ok? Si tenemos solamente deficiencia de cortisol,
la acción mineralocorticoide puede estar normal porque la aldosterona lo va a compensar. Pero si es una insuficiencia suprarrenal completa en la que hay deficiencia de cortisol y aldosterona, en ese caso sí la acción mineralocorticoide va a estar severamente afectada y va a estar disminuida, ¿ok? Entonces va a perder mucho sodio por la orina, va a tender a retenerse potasio, va a tender a retenerse iones de hidrógeno, etcétera. Pero esta situación se va a observar solamente si hay deficiencia de cortisol y aldosterona. Si solamente hay deficiencia de cortisol, la acción mineralocorticoide va a estar prácticamente normal, ¿ok? O incluso puede estar aumentada porque la aldosterona va a tratar de compensar. En la constitución corporal, ¿qué es lo que vamos a observar cuando hay deficiencia de glucocorticoides en la insuficiencia suprarrenal? Vamos a ver una tendencia a tener pérdida de peso, son personas muy delgaditas, ¿ok? En la piel, lo que vamos a observar es, lo que vamos a observar es que la piel puede estar ligeramente más gruesa y esto solamente va a pasar en la insuficiencia suprarrenal primaria, ¿ok? Este detalle, va a haber hiperpigmentación cutánea, o sea, la piel se oscurece, ¿ok? La piel se oscurece. Entonces, em, la piel puede estar ligeramente más gruesa y algo que va a ocurrir, que es lo más importante de recordar, algo que puede ocurrir si es insuficiencia suprarrenal primaria, o sea, un fallo propio de la glándula, vamos a tener hiperpigmentación cutánea, ¿ok? En la sangre, ¿qué vamos a observar? En la sangre podemos ver anemia, la baja de glóbulos rojos, ¿ok? Trombocitopenia, y podemos ver el aumento de algunos leucocitos, como aumento de linfocitos, aumento de eosinófilos, basófilos, monocitos, etc. Otro síntoma que podemos llegar a encontrar es un gusto exagerado por la sal, pero esto lo vamos a encontrar sobre todo cuando hay una deficiencia de aldosterona y cortisol, o sea, cuando están los dos bajos. Si es una deficiencia de puro cortisol, es raro que se produzca un gusto exagerado por la sal. Entonces, cuando hay una deficiencia de cortisol y aldosterona, la persona tiene una pérdida importante de sal, que ya lo habíamos comentado cuando hablamos de la acción melanocorticoide. Entonces, como esa persona pierde mucha sal por la orina, la persona inconscientemente va a empezar a consumir más sal y a tener un gusto exagerado por la sal. Este es un mecanismo neurológico inconsciente, obviamente, para compensar la pérdida de sal. Entonces, estas personas pueden agarrar un vaso de agua y agarrar el salero y vertirle el salero o medio salero y lo toman y dicen que les sabe bien. ¿Y por qué pasa esto? Porque pues, la persona está tratando de compensar su pérdida de sal. Entonces, tienen un gusto exagerado por la sal. ¿Okay? Cuando hay una deficiencia de aldosterona y cortisol, ¿okay? Que es la insuficiencia suprarrenal primaria o completa. Entonces, esto ya platicamos que aplica de forma general cuando hay exceso o deficiencia de cortisol y ya platicamos que en el caso de la deficiencia que también se puede acompañar de deficiencia de aldosterona y qué diferencias puede llegar a ocurrir. Entonces, vamos a continuar haciendo observaciones pertinentes del exceso y la deficiencia de glucocorticoides. ¿Ok? Comencemos con el síndrome de Cushing. Y bueno, ¿qué es el síndrome de Cushing? El síndrome de Cushing es el conjunto de hallazgos clínicos que resultan de la presencia de exceso de glucocorticoides de forma crónica, ya sea endógenos o exógenos. Entonces aquí, insisto, no importa si es un tumor secretor de cortisol o si la persona está tomando glucocorticoides por una enfermedad. Para el cuerpo, glucocorticoides son glucocorticoides y hacen lo mismo. Entonces, eso es lo que te produce el síndrome de Cushing. Entonces, el síndrome de Cushing lo único que nos dice es que hay exceso de glucocorticoides y hay síntomas por eso, pero no nos dice la causa. O sea, si yo solamente digo síndrome de Cushing, yo entiendo o se entiende que el paciente tiene exceso de glucocorticoides, más no especifica el origen o la causa. Entonces, ¿qué tenemos que pensar claramente? Bueno, si escuchamos que se dice síndrome de Cushing, lo único que estamos diciendo es, ok, la persona tiene clínica y síntomas por exceso de glucocorticoides, pero ¿por qué? No lo sé. Eso se tiene que investigar, ¿ok? De por qué está el exceso de glucocorticoides. Entonces, para eso, vaya, hay varios tipos de síndrome de Cushing. O sea, el síndrome de Cushing ya le podemos poner apellido y con eso ya se especifica. Entonces, síndrome de Cushing es un grupo de enfermedades que tienen en común. Tienen en común que hay exceso de glucocorticoides. Entonces, el síndrome de Cushing, digámoslo, no es una sola enfermedad, sino más bien es un grupo de enfermedades que tienen en común que hay exceso de glucocorticoides. Entonces, algunos tipos específicos de síndrome de Cushing está, por ejemplo, la enfermedad de Cushing. Esto sí está siendo específico. La enfermedad de Cushing es un tumor hipofisiario secretor de ACTH, que es la causa endógena más común de síndrome de Cushing. Entonces, ¿cuál es la causa endógena, o sea, por enfermedad más común de síndrome de Cushing? O sea, que una persona tenga exceso de glucocorticoides de forma endógena, la causa más común es la enfermedad de Cushing. Y la enfermedad de Cushing,
¿Qué es? Es un tumor hipoficiario secretor de ACTH. Entonces, síndrome de Cushing es un término inespecífico que nos dice que hay muchos glucocorticoides, pero la causa no sabemos. En cambio, si yo digo enfermedad de Cushing sí es algo específico. Enfermedad de Cushing es sinónimo de tumor hipoficiario secretor de ACTH. ¿Ok? En este caso sería pues un hipercortisolismo secundario, porque pues por culpa del ACTH hay demasiado cortisol. Vemos aquí el perfil hormonal, ¿cómo sería? ¿Cómo sería el perfil hormonal? Pues sería, hay un tumor hipoficiario que está liberando mucha ACTH, entonces la ACTH va a estar aumentada, obviamente el cortisol va a estar aumentado, aunque el cortisol esté aumentado, no se va a suprimir la ACTH porque pues la ACTH está siendo elevada por un tumor, ¿ok? Pero la CRH sí va a estar baja. Entonces, si es una enfermedad de Cushing o hipercortisolismo secundario, ¿ok? Por un tumor hipoficiario, secretorio de ACTH es ACTH alta, cortisol alto y CRH disminuido. Ahora, si tenemos un síndrome de Cushing iatrogénico, ¿qué significa síndrome de Cushing iatrogénico? Es cuando es causado por causa médica, por fármacos. Ahora, nosotros podemos pensar, bueno, ¿y quién en su sano juicio va a querer tomar glucocorticoides? Pues si pueden causarme un síndrome de Cushing, pues bueno, aquellas personas que lo necesiten, aquellas personas que tengan una enfermedad autoinmunitaria, que tengan una enfermedad alérgica, que estén trasplantados, pues son personas que por su padecimiento tienen que consumir o tienen que ingerir glucocorticoides. Y tomar glucocorticoides a grandes dosis por tiempo crónico, ok, pues va a hacer que se desarrolle el síndrome de Cushing. Y cuando es ocasionado por causa médica, por fármacos, ok, por glucocorticoides, farmacológicos, pues se le conoce síndrome de Cushing iatrogénico, ok. Entonces, por ejemplo, ¿a quién le puede pasar eso? Pues personas que tienen lupus eritematoso sistémico, personas que tienen alguna vasculitis, personas que tienen asma, etcétera. Personas trasplantadas, trasplante de riñón, etcétera, vaya, toman glucocorticoides por tiempo crónico y algunas veces a grandes dosis y pueden desarrollar un síndrome de Cushing que se llama síndrome de Cushing iatrogénico. En este caso, el perfil hormonal, ¿cómo va a ser? Bueno, recordemos, la persona está consumiendo de forma exógena glucocorticoides. Ahora, no tiene que estar tomando fuerzas cortisol. ¿Okay? Puede que esté tomando dexametasona, prednisona, que es de lo que más se utiliza. Entonces, recordemos, para el cuerpo, glucocorticoides son glucocorticoides. No importa si es endógeno o exógeno, si es cortisol o es prednisona, es glucocorticoide. Entonces, digamos que la persona tiene lupus eritematoso sistémico, está trasplantada, etcétera, y toma prednisona, ¿ok? La prednisona obviamente no es cortisol, la prednisona es un glucocorticoide, ¿ok? Entonces, ¿qué va a suceder? Muy bien, aquí tenemos la prednisona. Entonces, la prednisona, ¿qué hace? La prednisona es un glucocorticoide, entonces la prednisona va a inhibir, ¿ok? Va a hacer el papel de cortisol, digámoslo así, en la retroalimentación. La prednisona va a inhibir la liberación de CRH y ACTH. ¿Y entonces qué va a pasar? Pues la prednisona, al inhibir la CRH y la ACTH, pues obviamente va a estar bajo el cortisol. La glándula suprarrenal no va a liberar cortisol porque no está siendo estimulada. Entonces, una persona que toma glucocorticoides exógenos, ¿ok? O fármacos de tipo glucocorticoides o antiinflamatorios esteroideos, pues que son glucocorticoides farmacológicos, ¿qué va a pasar? Pues va a tener baja la CRH, la CTH, va a tener bajo el cortisol. Ok, la única forma que tenga alto el cortisol, pues es que nos dijeran textual que el tipo de glucocorticoide farmacológico que consume, pues es cortisol y hidrocortisona, ¿ok? Sería como la única circunstancia que podemos pensar, bueno, pues tiene alto el cortisol, pero porque se lo está tomando, ¿ok? Pero la secreción de cortisol va a estar baja, ¿ok? Y de hecho aquí como la glándula no está siendo estimulada por la CTH, ¿qué le va a pasar? La glándula suprarrenal se va a atrofiar, va a tender a atrofiarse. Entonces, una persona, lupus eritematoso, vaya, las patologías que ya mencionan previamente, los trasplantados, etcétera, como toman glucocorticoides por mucho tiempo y muchas ocasiones a grandes dosis, ¿qué va a pasar? Pues va a estar baja la CRH y la CTH por mucho tiempo y la glándula suprarrenal se les va a atrofiar, ¿ok? Se les va a atrofiar y pues no vale, obviamente porque pues no está funcionando, vaya, si la glándula suprarrenal no está siendo estimulada por la CTH, la glándula se atrofia, y no está liberando cortisol, ¿ok? Entonces, son circunstancias que pueden llegar a pasar. Entonces, esto sí para que lo platicamos porque después vamos a profundizar un poco de cómo se manejan los glucocorticoides farmacológicos. Ok, entonces ya platicamos síndrome de Cushing iatrogénico. El otro, pues, sería el síndrome de Cushing ACTH independiente. Vaya, la enfermedad de Cushing es un síndrome de Cushing ACTH dependiente, porque, pues, el exceso de cortisol es por la ACTH, ¿ok? El síndrome de Cushing ACTH independiente
sería, por ejemplo, un tumor de la corteza suprarrenal, ¿ok? Esa es un tumor de la glándula suprarrenal productor de cortisol o hiperplasia de la glándula suprarrenal, ¿ok? De la zona fascicular y reticular. Entonces se está produciendo demasiado cortisol, pero se está produciendo propiamente por la glándula, ¿ok? No depende de la CTH, por eso se dice que es ACTH independiente. Entonces aquí podemos decir que es un hipercortisolismo primario, porque es una afección propia de la glándula. Entonces, lo veo acá, aquí la afección está propiamente en la glándula, se está liberando cortisol, es un tumor secretor de cortisol, hiperplasia de la glándula suprarrenal. Entonces, se libera mucho cortisol de forma, digamos, autónoma por el tumor, la hiperplasia. Entonces, hay demasiado cortisol. Y el exceso de cortisol que va a hacer va a inhibir la CRH y la CTH. Entonces, si es hipercortisolismo primario o vaya síndrome Cushing ACTH independiente, pues bueno, vamos a tener muy alto el cortisol y el exceso de cortisol va a inhibir la CRH y la CTH. Entonces, perfil hormonal, resumiendo, baja CRH, baja CTH y alto cortisol. ¿Ok? Este, ahora, ahorita mencioné que el síndrome de Cushing ACTH dependiente puede ser la enfermedad de Cushing, es cierto, pero no es exclusivo. Vaya, hay tumores de pulmón que pueden producir de forma paraneoplásica ACTH, entonces ahí también sería un síndrome de Cushing ACTH dependiente, pero no es por la hipófisis, sino es por un tumor pulmonar productor de ACTH. Entonces, este, cuando se dice síndrome de Cushing ACTH dependiente, pues pueden incluir varias cosas. Aquí lo que estamos diciendo, pues es que el exceso de cortisol es por culpa de la ACTH, como puede ser la enfermedad de Cushing, que es un tumor hipoficiario, secretor de ACTH. Ahora, diferencias entre Cushing por ACTH y sin ACTH, bueno, es muy importante. Si es un síndrome de Cushing por exceso de ACTH, vamos a tener hiperpigmentación. ¿Por qué? Porque la ACTH, recordemos que en su estructura química posee la estructura de la melanotropina o MSH, hormona estimulante de melanocitos. Entonces, en condiciones normales la ACTH solamente actúa en su receptor, pero cuando la ACTH está demasiado alta, como lo que puede ocurrir en la enfermedad de Cushing, que es un tumor secretor de ACTH, hay demasiada ACTH, ¿qué puede pasar? Pues la ACTH puede actuar en el receptor de la melanotropina, ¿ok? Y lo activa y hace que los melanocitos que están en la piel trabajen más y entonces se causa hiperpigmentación cutánea. Otra cuestión importante cuando hay demasiada CTH, por ejemplo, en la enfermedad de Cushing, pues recordemos que la CTH estimula la liberación de andrógenos suprarrenales. Entonces, si es si es un síndrome de Cushing por ACTH, ¿ok? Como la enfermedad de Cushing, que es un tumor secretor de ACTH, va a liberarse demasiados andrógenos suprarrenales, ¿ok? Entonces va a aumentar el vello corporal. Ahora, este efecto se va a observar sobre todo en mujeres, porque pues en los hombres ya tienen su vello corporal aumentado por los andrógenos testiculares, etcétera. Pero pues bueno, sí que puede aumentar el vello corporal quizás en los hombres, ¿ok? Si es que no lo tienen tan marcado, pero eso sobre todo se ve en mujeres.